Buenas tardes, bienvenidos a todos. Nos alegra mucho que podamos tener este tiempo juntos de alabanza y adoración al Señor. Podemos dedicar unos segundos a apagar el móvil, porque ahora mismo no lo necesitamos. Y que vengamos ante el Señor con un corazón agradecido y reconociendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y vamos a leer en el Salmo 100. Es un salmo de alabanza que dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pues con esta actitud y a nuestro Dios vamos a alabar ahora. Gracias, Señor, por un domingo más poner en nuestros corazones el querer venir aquí, Señor, a adorarte, a escucharte. Y a veces es difícil, a veces estamos teniendo un mal día, estamos agobiados, tenemos exámenes, Señor, pero tú siempre eres más que una razón importante para venir aquí, Señor, y aprender de ti. Y oro para que en este culto, Señor, podamos centrarnos en lo que tú quieres decirnos hoy, en el mensaje que Samuel va a transmitirnos, Señor, y oro para que gozosos te alabemos, Señor, y realmente no cantemos canciones, Señor, sino que sintamos la letra que estamos cantándote, Señor. Oro para que tú bendigas a todos los que estamos y los que están viendo este culto online. Por amor de Jesús, amén.
continuamos este tiempo leyendo en Efesios, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa, Señor, y como acabamos de cantar, es por tu gracia, Señor, y por tu amor, que estamos aquí todos, Señor. Porque tú diste la vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y tú, Señor, nos limpias, Señor, y nos vas moldeando, Señor, como buen alfarero. Y te damos gracias, Señor, porque esta es obra tuya, Señor. Tú eres tan grande, Señor, que todo lo transformas, Señor.
tu palabra no cae en vacío, Señor, porque lo dice en tu palabra, Señor. No vuelve vacía, Señor, a ti. Y, Señor, estamos aquí también para darte gracias por lo mucho que tú nos das. Y venimos a traerte un poquito, Señor, de tantas bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, que tú las prosperes y que tú las hagas llegar allá donde es necesario. En tu nombre, amén. Amén. Podemos sentarnos. Pues en ese mismo espíritu de adoración
precioso al Señor, vamos a orar. Nuestra hermana Jenny nos dirige en esta oración por la palabra. Amén. Padre Celestial, porque para siempre es tu misericordia, te suplicamos, Señor, bendigas tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, nos edifique, nos haga mejores siervos para la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones y nos cambie completamente, Señor. Permite, Señor, que tu santa palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y cambie todo lo que tiene que ser cambiado para ser transformados en siervos útiles para la gloria de tu santo reino, Señor. Te lo suplicamos y te pedimos, pon sabiduría en el corazón de nuestro pastor Samuel. Permite, Señor, que él sea instrumento en tus manos para cambiar nuestras vidas y glorifique así el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, en medio y por el cual oro hoy. Bendito seas, Dios eterno, Señor nuestro. Amén y amén. Uno de los grandes privilegios que tenemos, hermanos, queridos, como creyentes y como Iglesia del Señor, precisamente es por lo que acabamos de orar, por el ministerio de la palabra que Dios ha puesto en las manos de los cristianos, en las manos de su Iglesia. Tal como expresé hace una semana, ese ministerio de la palabra, recordamos, no es solamente o no trata solamente de esta predicación dominical entregada tras un púlpito, sino que tiene que ver con todas aquellas ocasiones en las que entregamos un mensaje de parte del Señor a nuestro prójimo basada en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Recordaba aquella exhortación del apóstol: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O aquella invitación al servicio de parte del apóstol Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice más Pedro: si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Y estoy seguro que todos tenemos multitud de oportunidades de hablar conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? En definitiva, la tarea de la enseñanza, la tarea del testimonio de Cristo, la tarea de la evangelización o del ministerio, de la predicación de la palabra, de la consolación de la Escritura, queridos hermanos, es una tarea urgente en nuestro mundo hoy. Poner el mensaje de Dios en las manos de todo hombre y de toda mujer es una solemne responsabilidad de la Iglesia ya desde Pentecostés. Así lo expresaba nuestro Señor. Se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y qué bonita la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo. Y luego vamos a Hechos de los Apóstoles, y es el mismo Señor quien dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta tarde nos preguntaremos de nuevo: ¿y cómo debe ser este mensaje del Señor que tengo que entregar a los demás? ¿Verdad? ¿Cuáles son las notas o las características, si quieres, de la predicación cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días? ¿Cuál es el mensaje? Primero, muy importante, que debo poner en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón. Y ya la semana anterior, recordéis, hermanos, meditamos en algunas de estas importantes características de la predicación cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Estuvimos hablando de una predicación que apunta totalmente a Dios y su gloria, una predicación que proclama a Jesucristo, su vida, su ministerio, su cruz, su resurrección, su exaltación a la diestra del Padre y su segunda venida, y una predicación que demanda fe, demanda confianza en el Señor.
Dicho esto, os invito en esta tarde a continuar con este mensaje del apóstol Pedro, precioso mensaje que da desde el pórtico de Salomón allí en Jerusalén. Y vamos a buscar en la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 17 al 21. Hechos 3, versículos del 17 al 21. Dice así la palabra del Señor: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hasta aquí la palabra del Señor en esta tarde. Hermanos, vemos en este texto, en primer lugar, que la predicación cristiana está basada en las Escrituras y su cumplimiento. Efectivamente, la cruz de nuestro Señor Jesucristo es el centro del mensaje cristiano y este puede observarse en toda la Escritura. Esta es la misma convicción del apóstol Pablo, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y quizá no haya ejercicio más hermoso que podamos hacer los creyentes que leer las Escrituras de principio a fin, buscando en ellas la cruz del Señor. Por todo el texto bíblico, hermanos, todo el texto bíblico apunta de una manera directa al Calvario. Todo el mensaje se dirige de una manera inexorable y urgente al monte Gólgota, donde Jesús dio su vida por el ser humano. Tal como ya leímos hace una semana, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahora, este gran evento que cambia la historia de forma rotunda, y puede cambiar tu vida, y puede cambiar mi vida, hermanos, ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Los primeros predicadores cristianos usaron la Biblia, la escritura hebrea, la primera parte de nuestra Biblia, para anunciar a Jesucristo a sus contemporáneos. Y el Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios, las epístolas, es el cumplimiento de lo que vemos ya en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. En palabras del apóstol Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y de una manera excelente es el profeta Isaías, queridos hermanos, quien nos habla del Mesías crucificado en el Calvario. Y lo hace en el capítulo 53. Qué gran texto es este. De forma tan clara nos presenta a Jesucristo en el Calvario, hermanos, de manera tan sublime, nos expone la doctrina de la expiación por medio de Cristo derramando su sangre en tu lugar y en mi lugar. Meditemos en estas palabras, hermanos. Estas palabras de Isaías 53, como toda la Escritura, son palabras para vida eterna, para consolación de nuestras almas, hermanos. ¿Quién se fió de lo que decíamos? ¿A quién se reveló el poder del Señor? ¿Fue creciendo ante el Señor como un brote, como raíz de tierra, de solano, sin aspecto atrayente, sin lozanía, despreciado y rechazado por la gente? Sometido a dolores, habituado al sufrimiento, ante el cual todos se tapan la cara. Lo despreciamos y no hicimos caso de él. De hecho, cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado, pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados.
aguantó el castigo que nos salva con sus heridas. Fuimos curados. Todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino, y el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Era maltratado, era humillado, pero él no abrió su boca. Era como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada, detenido sin defensa ni juicio. ¿Quién se ocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de mi pueblo. Dispusieron su tumba entre los malvados, lo enterraron entre ricos, aunque nunca cometió violencia, ni su boca profirió mentiras. El Señor quiso machacarlo con males. Por entregar su vida como ofrenda expiatoria, verá su descendencia, vivirá por muchos años, por su mano triunfará el designio del Señor. Después del sufrimiento verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo hará justos a muchos, pues cargó con los pecados de ellos. Le daría a todos en posesión. Tendrá como botín una multitud, pues expuso su vida a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con las culpas de muchos e intercedió por los rebeldes. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios por el Mesías sufriente, por el siervo del Señor. Alabado sea por su cruz, por tomar nuestro lugar. Por amarnos de forma tan increíble, tan sublime, tan inexpresable, por ofrecernos su salvación, paz con Dios. La predicación cristiana, hermanos y hermanas, la predicación de Cristo y este crucificado está basada en las Escrituras. ¡Qué hermoso! Toda la Escritura apunta al Calvario, hermanos, y a su cumplimiento en el nuevo pacto. Ahora, en segundo lugar, la predicación cristiana nos llama a un cambio de vida. Y bien podemos recordar aquí de nuevo las palabras del Salmo. Cuando oigáis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron aquellos israelitas que se rebelaron. Pues es necesario aquí escuchar su voz, la voz de Dios, el Espíritu Santo, atender con suma concentración, poner todos los sentidos ante el llamamiento de Dios a nuestras vidas. Se trata de un llamamiento a un cambio de existencia. Es un cambio radical, queridos hermanos, un llamamiento al arrepentimiento y a la conversión. En palabras del apóstol Pedro en esa gran predicación, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo pensaba cuán imprescindible es una y otra vez, hermanos, este llamado al arrepentimiento, cuán urgente esta invitación imperativa, ¿verdad?, a la conversión, invitación que Dios extiende a todo hombre y a toda mujer, a toda persona, también a su iglesia. Invitación a un cambio de vida, a una vuelta a Dios. Expresaba un pastor y conferencista lo siguiente: ¿por qué hoy no se habla mucho del arrepentimiento? ¿Qué ha sucedido con el llamado al arrepentimiento a las iglesias? ¿Será que hemos cambiado el concepto de pecado? Lo que antes llamábamos pecado ahora se conoce como error, ignorancia, herencia, debilidad, inclinación, opción. Si el concepto del pecado ha cambiado, entonces es inevitable que haya cambiado el concepto de arrepentimiento. Hemos cambiado arrepentimiento por modificación, reforma, terapia. Y se pregunta este pastor, ¿será esta una de las razones por las cuales la Iglesia se ha debilitado tanto en su posibilidad de introducir cambios profundos en su entorno? En términos bíblicos, termina el párrafo, el cambio tiene un nombre: arrepentimiento. Toda la Sagrada Escritura, hermanos, toda la Biblia, la palabra de Dios nos llama a ese arrepentimiento de principio a fin.
leemos en la palabra multitud de exhortaciones, de textos que nos llaman a tomar en serio esa decisión al arrepentimiento y a la conversión. El cronista escribía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fue David quien oraba de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado, de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Posteriormente, el profeta Joel, por ejemplo, exhorta así al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, rasgad vuestro corazón en lugar de vuestros vestidos. Volveos al Señor vuestro Dios, que es misericordioso y compasivo, lento para irarse, pero lleno de amor. Siempre está dispuesto a no hacer mal. Jesús mismo, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea, predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Es la voz de Jesús entre nosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Salomón era muy sabio. Inspirado del Señor, dijo aquello de que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por último, el apóstol Juan, él escribe también a las iglesias del Señor en Asia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, por lo contrario, nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, hermanos, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Voy a decir algo que tengo muy claro: es la hora del arrepentimiento, hermanos. Esta es nuestra necesidad. El arrepentimiento es una orientación totalmente nueva en nuestra manera de pensar y actuar, es un giro de 180 grados en el pensamiento y la conducta. Implica ese cambio de pensar, hay una nueva perspectiva del pecado, su naturaleza, su horror, sus consecuencias, y una nueva perspectiva de la santidad, la gloria y la majestad de nuestro Dios. Implica un cambio de acción también. Claro que un pesar y tristeza por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros pecados, pero un volver hacia Dios. Eso es conversión, volver hacia Dios, volviendo de nuestro egoísmo al amor de Dios, de la desobediencia a la obediencia, hermanos, de la rebelión a la sumisión. Hay un cambio, hay una acción que hay que tomar, hay un apartarse del pecado, un empeño, hermanos, en odiar el pecado. A veces no odiamos el pecado, en dejar todos los caminos pecaminosos para siempre y una entrega decidida a Dios como nuestro amo y Señor. ¡Qué bendición es el arrepentimiento! Hermanos, qué frutos más hermosos aporta a la vida. Es obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones, en el corazón del hombre y la mujer creyente. Es tiempo de confesar con el rey David: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio, más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Señor, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hemos leído en nuestro texto que entonces Dios nos visitará. ¡Qué bueno! Lo hará de forma preciosa y contundente. Vendrá de su presencia tiempos de refrigerio.
perdonará nuestros pecados, derramará su bendición abundante sobre nosotros, nos renovará y nos refrescará con su espíritu, aliviará toda carga de culpa, nos dará descanso, reposo en el alma, nos inundará de su paz, experimentaremos su asombroso abrazo y su generosa misericordia hará nuevas todas las cosas. Tal como expresaba un antiguo documento de finales del primer siglo antes de Cristo, la paz reinará sobre toda la tierra, Él abrirá las puertas del paraíso, dará a sus hijos el poder para pisotear a los malos espíritus. Amén. Hermanos, ¿no es esta nuestra necesidad? ¿No es esta la urgente necesidad de nuestro mundo? ¿No debería ser esta la hora, en verdad, del arrepentimiento, la hora de volver a Dios, la hora de ver tocadas nuestras conciencias, la hora de experimentar su perdón y nueva vida, de gustar, de disfrutar de ese refrigerio que Dios tiene desde lo alto, abundantes bendiciones, cuando oigáis hoy su voz? No endurezcáis el corazón. La invitación es a ir a Jesús, por supuesto. La invitación es a correr hacia su abrazo, como hijos pródigos, confesar nuestros pecados y a vivir vidas de arrepentimiento y de conversión, a volverse a Dios, a volverse a nuestro Señor. ¿Sabes que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo en el cielo. Hacen una gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La predicación cristiana, de una forma clara, de una forma decidida, nos llama a un cambio de vida, queridos hermanos. Y en tercer lugar, la predicación cristiana anuncia el pronto regreso de Cristo Jesús. Dice nuestro texto de hoy, en el versículo 20 y 21, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dios está trazando el futuro de la historia y lo está llevando hacia la consumación final y la restauración de todas las cosas a los pies de Cristo Jesús. Mirad, hermanos, a pesar de lo que hoy contemplan nuestros ojos, a pesar de lo que hoy vemos en nuestro mundo, de la violencia, la destrucción y el dolor, Dios sigue siendo soberano. Y un día Jesucristo volverá en gloria y poder para juzgar a las naciones, para redimir a su pueblo, y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El profeta Isaías nos ofrece ya una visión hermosa de ese gran día cuando todo será restaurado. Nos ofrece un hermoso cuadro de esos cielos y nueva tierra. En el capítulo 65, versículo 17-25, saltaré de júbilo por Jerusalén, sentiré alegría por mi pueblo. No se oirán llantos en ella, ni gritos pidiendo socorro. Ya no habrá niños en ella que mueran a los pocos días, ni adultos que no alcancen una cumplida madurez. Será joven quien muera a los 100 años, y maldito quien no los alcance. Construirán viviendas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán para que otros habiten, no plantarán para que otros se alimenten. Mi pueblo durará lo que duren sus plantíos, mis elegidos disfrutarán del fruto de su trabajo, no trabajarán para que todo se malogre, no tendrán hijos para verlos morir, pues serán semilla bendita del Señor, y lo mismo sus retoños junto con ellos. Antes de que me llamen, responderé,
Estarán aún hablando y los escucharé. Juntos pastarán el lobo y el cordero, el león como la vaca, paja comerá. No habrá maldad ni destrucción en todo mi monte santo, dice el Señor. Y quizá un cuadro mucho más cercano, ¿verdad? Quizás conocido, es aquel que pinta de forma magistral, con esos trazos tan hermosos, Juan en la isla de Patmos, inspirado por el Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Estás preparado para ese gran día de la venida del Señor? ¿Estamos preparados para ese gran día de la segunda venida del Señor? Pregunto, ¿has bebido ya gratuitamente de la fuente de vida que es Jesús? ¿Has saciado tu sed y continúas saciando tu sed de esta agua que brota del Señor? ¿Has venido ya a Él en arrepentimiento y fe? Son preguntas importantes. ¿Has experimentado el perdón de Dios? O como decía un antiguo himno, ¿te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿Limpio vienes ya a su tribunal? Recordamos las mismas palabras del Señor al respecto de su venida en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, dice el Señor, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad, dice Jesús. Estad preparados, dice el Señor. Vayamos entonces a Él, en vidas de arrepentimiento y de conversión. La predicación cristiana, hermanos, anuncia de forma clara también el pronto regreso de Cristo Jesús. Un antiguo himno evangélico del siglo XIX dice así: oíd,
Oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré los días todos, hasta el fin os guardaré. Y el coro entonado por la congregación decía, id, id por el mundo, id, id y predicad el Evangelio, id, id. Va adelante el Todopoderoso Salvador, gloria, gloria, aleluya a Jesús, gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó, proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, qué triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la eternidad y no conoce el gran peligro en el que está. Salid, salid embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador, aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Y termina la última estrofa de este hermoso himno, pensad, pensad, la hora pronto llegará. Jesús vendrá a su reino a disfrutar. De mar a mar habrá prosperidad y paz. Sus alabanzas cantará la humanidad. Y de nuevo entonaban el coro, ¿verdad? Id, id por el mundo, id, id y predicad el Evangelio. Id, id. Va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos, pues, a todos su amor. Amén. Amén, hermanos. La predicación cristiana es nuestra labor urgente. Es nuestra labor urgente, es nuestro privilegio. No ha dado el Señor ese privilegio ni siquiera a los ángeles. Lo ha dado a sus hijos e hijas, a su iglesia. Hacer nuestra esa predicación, hacer nuestro ese mensaje, es el primer cometido que tenemos, queridos hermanos, ponerla en el centro de nuestra vida. Cristo y este crucificado. Esa predicación que hemos dicho hoy está basada en las Escrituras y su cumplimiento. Esa predicación que invita, hermanos, invita, exhorta urgentemente a un cambio de vida, un cambio de existencia, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Que esta sea la agenda de nuestra vida, el proyecto también de nuestra vida, hermanos. Esa predicación, en fin, que anuncia la segunda venida del Señor. Oremos a Él. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos consuela, nos llena, nos abruma, nos inclina hasta el polvo, Señor. Ayúdanos a ver nuestra verdadera condición y a contemplar tu gran santidad y majestad. Señor, tú no quieres sacrificios, tú no quieres holocaustos, tú no quieres religiosidad, tú no quieres cultos. Lo que a ti te agrada, Jesús, amado Salvador, es un corazón contrito y humillado, al cual tú, Señor, no despreciarás. Danos ese corazón. Ayúdanos a vivir, Señor, en ese corazón. Conviértenos y seremos convertidos, tal como dice el profeta. En el nombre de Jesús clamamos y oramos en esta tarde. Amén. Amén. Pues vamos a entonar un cántico. Es un cántico que nos invita con alegría, hermanos, nos invita a ver nuestro mundo y a proclamar este Evangelio. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie, hermanos.
Dice así la palabra del Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos, podemos tomar asiento.